con nosotros a Enrique Díez Gutiérrez, que es profesor de la Universidad de León del Departamento de Pedagogía, que además es el coordinador del área de enseñanza de Izquierda Unida en estatal, que pertenece a un montón de organizaciones, que ya es bien sabido, y que publica artículos en innumerables sitios, llegando hasta peticiones a la Unión Europea. ¿Vale? Bueno, vamos a intentar ver en esta entrevista con él. Buenos días, Enrique, que no te he saludado. Muy buenos días. En esta entrevista con él vamos a intentar ver qué aspectos sociales son los que influyen de una o de otra forma en la inclusión o en la exclusión educativa, que no va solo de hacer agrupamientos o de otros aspectos que estuvimos viendo en el podcast de la semana pasada. Bueno, Enrique, mira, la primera pregunta es cómo influye en la inclusión del alumnado las expectativas que pueden tener las familias, el entorno empobrecido cultural, tanto cultural como vivencialmente, es decir, todo aquello que se refleja de la situación familiar, de cómo se vive la situación familiar. Aquí señalaría dos aspectos. Uno, primero, que con la pandemia hemos comprobado cómo, sobre todo el alumnado de familias más vulnerables y con menos recursos, han visto cómo se reducía la función compensadora de la escuela. Buena parte de las familias con más necesidades carece tanto de las condiciones materiales, y con esto me refiero pues no solo a la tecnología, sino incluso a la conexión a la red o el espacio físico, la temperatura ambiente, la luz, etcétera, como de herramientas culturales también, sea habilidades pedagógicas, conocimiento incluso del propio idioma en que se trabajan las tareas escolares. Perdona, justo que... o el tiempo necesario para acompañar el proceso educativo. Claro, estos aspectos, justamente no tener condiciones materiales, no tener herramientas culturales o incluso el tiempo necesario para acompañar el proceso educativo, claro, afecta poderosamente, pero también la estabilidad emocional, porque en este tiempo de pandemia sobre todo han aumentado exponencialmente los problemas económicos, de salud, habitacionales, o incluso los recursos alimentarios necesarios para aprender, pero también incidiría en el capital cultural y en el lenguaje académico, que están cada vez más distantes de la cultura escolar académica tradicional y que casi nunca los abordamos. Bueno, este es uno de los aspectos, claro, que inciden fundamentalmente y repercuten en el proceso de desarrollo de los niños y de las niñas. Pero por otra forma, otro aspecto también, yo creo que hemos visto que la brecha digital se suma a la brecha social y a la brecha digital de segundo orden, ampliando todavía más la desigualdad educativa. Esa brecha digital de segundo orden, con esa se suele referir o hace referencia al distinto uso de la tecnología según clase social. Es decir, el alumnado de familias con menos recursos económicos y culturales tienden a pasar más tiempo ante el ordenador y en la red que sus compañeros y compañeras de clase media alta, que ha tenido más socialización culta o escolarizada, por decirlo así. Pero a pesar de que pasa más tiempo, hacen un uso más indiferenciado, consumista y pasivo de las redes y del Internet. Mientras que estos últimos, al tener acceso a una oferta más amplia de actividad cultural y de ocio alternativo y tener además entornos familiares con más recursos y capitales culturales para entender, controlar y sobre todo orientar lo que hacen estos ante las pantallas, bueno, pues hacen un uso mucho más variado, selectivo y formativo de las tecnologías y las redes. Por lo tanto, este segundo aspecto creo que podríamos concluir que el capital cultural influye poderosamente también en las expectativas, el apoyo, la motivación, la constancia de ese alumnado. Por lo tanto, tienen una mayor posibilidad. Con lo cual hay un doble efecto justamente de toda la situación que viven las familias más desfavorecidas en la reproducción de la desigualdad social generacional. Hola Enrique, buenos días. Muy buenos días. Yo voy a preguntarte lo siguiente. A pesar de que, bueno, parece que el sistema educativo se muestra como igual para todas las personas, ¿no?
ya has mencionado alguna cosa, pero nos gustaría que profundizaras en esta idea. Las opciones que tiene para desarrollarse, ¿no?, personalmente un chico o una chica, especialmente las chicas, ¿no?, ¿cómo están influidas por esa normatividad cultural o religiosa o de las tradiciones? ¿Y cómo se refleja esto en la situación escolar? Bueno, pues yo aquí diría que Netflix, TikTok, los videojuegos, las redes sociales influyen cada vez más en el desarrollo de la personalidad de los chicos y las chicas. Influyen tanto más que la familia y la escuela. De hecho, la imagen que a través de ellos les transmitimos el mundo adulto, con youtubers que se van a Andorra para contribuir lo menos posible al bien común, o jugadores de fútbol que defraudan a Hacienda para contribuir lo menos posible también al bien común, no parece que sean los modelos de identificación más adecuados. Es que están viviendo en una sociedad del espectáculo donde triunfan programas televisivos de reality show como Gran Hermano y medios de comunicación que banalizan la reflexión y blanquean el fascismo, como estamos viendo actualmente. Por eso no es de extrañar el tuit viral de un profesor en Twitter hace unos días, donde explicaba que su alumnado ha normalizado el fascismo. Decía: chavales a los que doy clase realizan el saludo fascistas. Los fascistas cantan entre risas el cara al sol y llaman feminazis a las feministas. O el coletas a Pablo Iglesias porque dicen que lo escuchamos en la tele, profe. Claro, al final del tuit él ponía: los medios están alimentando una bestia que nos estallará a todos. El otro día, sin ir más lejos, en un instituto de la provincia de León me encontraba con alumnado de secundaria que, sin tener ni siquiera edad para votar, aseguraban de forma desafiante y con orgullo, en voz alta y sin ningún complejo, ser votantes de Vox y odiar a las feminazis. En una zona, además, tradicionalmente minera y roja, una de las que tienen más luchas sindicales y sociales y que ha protagonizado la defensa de los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora. Por eso es preocupante igualmente la campaña mediática trumpiana del fascismo que está penetrando y enganchando emocionalmente a los jóvenes estudiantes que a veces ni siquiera saben el significado del fascismo. Estas creo que son realmente las normativas culturales actuales que les están presionando a día de hoy con una sobresaturación de estímulos constantes que la escuela poco o nada les ayuda a analizar, procesar y comprender críticamente, y además a entender que no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Es más, a veces desde la escuela contribuimos, en muchos casos, con normas educativas a exaltar el emprendimiento y el examen, introduciéndoles así en una cultura de la competitividad frente a los demás en vez de la cooperación. La normativa cultural fundamental, a mi modo de ver, que les marca de una forma cada vez más intensa, es la ideología neoliberal que exalta la pedagogía del egoísmo frente a la solidaridad y el apoyo mutuo. Este es el combate fundamental desde la escuela que aún creo que no hemos afrontado de forma clara y directa en educación. A ver, hay otro aspecto que no tiene que ver tanto con la familia, que también nos parece que era importante tratar. Es decir, se ha hablado desde las ciudades educadoras hasta ver cómo influye en un entorno rural o urbano, en un pueblo o un barrio, en fin. El entorno físico, yo creo, social y político, en qué medida añade o resta posibilidades al crecimiento personal y a su relación con lo educativo. Claro, si echamos un vistazo al informe sobre pobreza infantil y desigualdad educativa en España, que fue publicado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, ahí se destacaba que la función equitativa y compensadora de las desigualdades del sistema educativo actual no neutraliza sustancialmente el peso del origen socioeconómico en los resultados y trayectorias del alumnado. De esta forma, en España vemos que casi la mitad de las personas que han crecido en hogares con un nivel básico de estudios no supera ese mismo nivel educativo, generándose esa transmisión intergeneracional de la desventaja educativa de la que hablaba al inicio. Si a esto sumamos el abandono de las zonas rurales, la falta de servicios sociales en ellas, los recortes en sanidad pública y en la educación pública, el desmantelamiento y la desaparición del transporte público que vertebre las provincias y las regiones sustituyéndole por el AVE y los aviones low cost para yupi y ejecutivos, la desaparición del empleo estable y con derechos y el precariado, alentado por el modelo Uber de las falsamente denominadas plataformas de economía colaborativa, que eso sí que supone una explotación sin límites ni fronteras,
O vemos la especulación de la vivienda, la gentrificación en vez de regular los precios de alquiler, la inversión en armamento, que este año ha sido de 20.000, el año 2020 de 20.000 millones de euros, o que se permiten paraísos fiscales y evasión de impuestos, o la impunidad de la corrupción de los Borbones y la privatización de todas las empresas públicas, el desmantelamiento de la industria nacional, la sustitución por un país de turismo, de playa y pelotazo urbanístico, pues claro, que es que las consecuencias es que en España más de 200.000 niños solo comen 2 veces al día y más de 50.000 niños, como dice el informe, comen carne o pescado solo una vez a la semana y más de 200.000 niños y niñas comen de la caridad. Para erradicar la pobreza y evitar esa transmisión intergeneracional de la misma, no solo hace falta educación, que casi siempre cuando nos proponen problemas o nos plantean problemas, siempre la solución parece que es la educación. Es que es también imprescindible luchar simultáneamente contra la riqueza, contra el saqueo y el expolio que supone el capitalismo. En definitiva, dejarse de campañas de pobreza cero y empezar a hacer campañas de riqueza cero. Bueno, vamos a la última pregunta, Enrique. Ya has hablado de la brecha digital, ¿no? Que ha estallado, digamos, o se ha visto, se ha percibido claramente con la pandemia y con las clases online. Pero además, ¿tú qué considerarías como especialmente grave, ¿no? Consecuencias inclusivas o de la inclusión o de la exclusión, consecuencias que se derivan de esa vulnerabilidad económica que estabas mencionando hace un momento? ¿Qué destacarías? Pues mira, yo creo que, primero, existe un claro impacto de la situación socioeconómica del alumnado en sus resultados académicos. Primero, los estudiantes que provienen de hogares con menos recursos repiten 5,5 veces más que aquellos con más recursos. 2. El alumnado de orígenes socioeconómicos más bajos tiene una tasa de abandono temprano 7,5 veces mayor. Y 3. Solo acceden al primer ciclo de educación infantil el 50% de los niños y niñas de entorno cultural y social con mayores dificultades. Y si a esto le añadimos un cuarto aspecto, que es que sufren una mayor brecha digital en el acceso a Internet y equipamiento y uso de tecnologías, tenemos ya abonado lo que son consecuencias muy graves. Esta brecha digital de la que hablaba al inicio se ve incrementada sobre todo en uno de los aspectos que antes comentaba Miguel Ángel, es el ámbito rural, en la denominada España vaciada, donde apenas el 38% de la población dispone de conexión de banda ancha de alta velocidad y apenas el 50%, es decir, la mitad, posee habilidades digitales básicas o superiores, porque esto en un entorno urbano asciende hasta llegar al 63%. Estos son los datos. Entonces, claro, la mejor manera de reducir la desigualdad educativa a lo largo de todo el ciclo vital es, por encima de otras alternativas, como se ha visto en todas las investigaciones, la inversión en educación infantil y primaria. Pero para erradicar la pobreza y evitar esa transmisión intergeneracional de la misma, es imprescindible, como decía, luchar simultáneamente contra la riqueza, contra el saqueo y el expolio que supone el capitalismo. Claro, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es que todo esto está generando inestabilidad emocional, como hemos visto en la pandemia, vulnerabilidad social, aumentar la seguridad vital, incluso de cara a los propios situación familiar, el desapego afectivo, incluso las dificultades para tener un proyecto futuro. El núcleo familiar sí que es una fuente de afecto, de seguridad, de estabilidad, de emocionalidad, incluso de motivación, porque es el referente afectivo que arropa nuestra dependencia como especie desde que nacemos como seres vulnerables. Tenemos que poner en valor el cuidado, la atención, el cariño, el afecto que tanto se desprecia en la socialización propia del capitalismo, donde solo se salta la competitividad, el éxito individual y la agresividad y dureza para triunfar y obtener beneficios. El mundo, de hecho, que se perfila con el capitalismo está abocado a que desaparezcamos como especie y destruyamos el planeta. Por eso creo que debemos superar el capitalismo si queremos poner en práctica mínimamente los derechos humanos que proclamamos. No hay ninguna otra posibilidad. Todo lo demás son meras chapuzas. En definitiva, sobre todo quiero recordar que la lucha contra la pobreza y la exclusión implica luchar contra la riqueza y el saqueo, es decir, contra el capitalismo, contra las leyes que lo regulan y las ideologías que lo justifican, es decir, contra las políticas y la ideología neoliberal. Y no se trata de hacerlo ahora, sino de enseñar a hacerlo para cambiar el futuro. Si la educación no enseña a una nueva generación a ser disidentes y construir otro mundo posible más allá del capitalismo, del patriarcado y del neoliberalismo, no habremos más que puesto parches en los síntomas.
pero no habremos abordado las causas. Ojalá podamos conseguir una escuela así, una educación así. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre, verbo rápido, ágil y muy interesante, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.